vamos a ver algunas de las razones que la Biblia nos habla, de las razones por las que la tierra estaba en un caos. Estaba desordenada, estaba vacía, estaba inundada en agua, y es algo que yo creo que vamos nosotros a verlo de una forma con lupa para poder aprender mejor acerca de esto, qué es lo que sucedió. Pero antes decía en mi mensaje anterior, donde hablé precisamente acerca del origen de la tierra, no sé si se recuerden, de que existen 96 tesis o pruebas científicas que se han hecho para determinar cuántos años tiene la Tierra. Y hablábamos acerca precisamente de esto porque han querido saber cuánto tiempo tiene la Tierra de haber sido formada. Y decía que la prueba del carbono 14 es la que más se aproxima a la edad de la Tierra. Esta prueba científica que se llama carbono 14 salió con esta prueba de que la Tierra tiene 13 billones de años. Estudian las piedras, estudian con este sistema la forma de saber cuánto tiempo es que tiene de existir la Tierra. Y el carbono 14 es el más aproximado, con 13 billones de años, y su margen de error es de 2 a 3 billones de años. Entonces, si el margen de error es de 2 o 3 billones, pues pongámosles 10 billones de años. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el ser humano tiene solamente 6,000 años de historia, no tiene más de 6,000 años de historia. ¿Cómo nosotros sabemos que realmente el hombre tiene como 6,000 años de historias? Por las genealogías desde Adán hasta el Apocalipsis. Incluso es nombrada las descendencias hasta por edades. En cada uno de los, en donde se habla de las descendencias desde Adán hasta nuestro tiempo. De hecho, hay un solo hombre que duró casi un milenio, que duró 969 años. Es el hombre que más ha vivido sobre la tierra. No sé cómo aguantó tanto. Yo hoy con 50 años ya no aguanto en la tierra, ¿verdad? 969 años vivió en Matusalén. En otras palabras, casi duró un solo milenio, un solo hombre. Estoy batallando un poquito con mi garganta, me van a tener paciencia, ok. Sin embargo, la tierra fue formada antes de que el hombre existiera, o antes de que el hombre estuviera o fuera puesto sobre la tierra. No se les olvide que nosotros no fuimos criados en el principio, porque en el principio dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra, después de que pasa este lapso de tiempo, se encuentra desordenada y vacía. Entonces, si nosotros como hombres, o sea, desde que el hombre fue creado, si solamente tenemos 6,000 años de historia y la tierra tiene 10 billones de años, ¿qué sucedió en ese lapso de tiempo? ¿Nunca habían pensado en esto? ¿Cuánto tiempo pasó? Pues casi los mismos billones que aseguran
que la tierra fue creada. ¿Qué sucedió durante ese tiempo, desde que fue creada y hasta que el hombre fue creado, con solamente 6 billones de historia, 6,000 años de historia, perdón? ¿Acaso la tierra, será que la tierra fue habitada antes que nosotros? Porque cuando Dios crió al hombre, lo crió, pero reorganizó la tierra. Porque estaba inundada en agua, estaba desordenada y estaba completamente vacía. Estaba vaciada completamente. La pregunta del millón: ¿quién la vació? ¿Quién la vació? Si hubo habitantes antes que nosotros, a lo mejor ustedes se preguntan, ¿será que fue habitada antes que nosotros la tierra? La respuesta es yes, sí, oui, también, para que lo entiendan. También, o sea, vemos que sí, efectivamente la tierra fue habitada. Pero, ¿quién fue el que habitó la tierra? Y la pregunta, ¿hay alguna evidencia en la Biblia de que este planeta estuvo ocupado antes que nosotros? También la respuesta es sí, efectivamente. Hay pruebas en la Biblia de que hubo alguien o un pueblo, por lo menos, que es lo que la Biblia menciona, que sí, efectivamente hubo habitantes antes que nosotros, porque si vemos el margen de diferencia que existe de cuando la tierra fue creada a cuando el hombre fue criado, hay un margen de billones de años, hay un lapso, hay como ahí un tiempo que la Biblia no habla mucho de él, pero sí tenemos nosotros evidencias suficientes en la Biblia para darnos cuenta de que efectivamente antes la tierra fue habitada. Vamos a ver si es verdad, pero vamos a ver que la Biblia nos lo diga. Abran sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 14 y vamos a comenzar a profundizar y hablar un poquito acerca de esto para que tengamos nosotros las evidencias bíblicas de que sí, efectivamente la tierra fue habitada desde antes. No solamente Isaías, sino también Ezequiel y algunos profetas hablaron acerca de esto. En el capítulo 14 del libro de Isaías, versículo 16, allí identifica quién es el que vació la tierra. Vean ustedes, capítulo 14, versículo 12, perdón, les dije mal el versículo, es el versículo 12. Comienza diciendo en el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Quién es este personaje, de acuerdo a la Biblia? Satanás. Esto es interesante, quiere decir que nosotros poco a poco vamos a ir viendo que existen evidencias de que sí, efectivamente fue el lugar donde Dios lo puso para que reinara esta tierra. Antes de que el hombre fuera criado, Satanás reinó sobre esta tierra. Pero vamos a ver qué hizo el angelito. Aunque aquí es conocido como lucero, hijo de la mañana, porque fue criado de una manera excelente, de una manera que pudiéramos decir, se hizo una gran fiesta angelical el día que fue criado. Hubo música, hubo ambiente, porque fue criado un ser que gobernaría sobre esta tierra. Pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Escuchen ustedes, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Vean ustedes
que está hablando de una acción de abajo hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque Él estaba aquí sobre la tierra, estaba reinando. Este llamado Lucifer, Lucero, el diablo, Satanás, como le quieran llamar, fue precisamente el que gobernó en ese tiempo sobre esta tierra. Entonces, cuando fue llenado de soberbia por causa de que permitió que la soberbia entrara a su corazón, se quiso elevar al nivel de Dios, quiso levantarse al nivel de Dios, ponerse en el monte del testimonio y ponerse al nivel de Dios. Esto fue lo que él deseó. Pero escuchen ustedes, tú que debilitabas las gentes, es decir, a unos preadámicos que existieron antes que nosotros. Versículo 15, mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Inclinarse han a ti los que te vieren, te considerarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Vean ustedes qué clase de gobernante fue. Entonces, si nosotros analizamos detenidamente la forma de gobierno que él tuvo, nos vamos a dar cuenta por qué razón dice el versículo 2 del libro de Génesis, capítulo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 17, vean ustedes que puso el mundo como un desierto. Wow, ahí vamos ya nosotros teniendo más luz acerca de esto. Que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel. Que asoló sus ciudades, que a los presos nunca abrió cárcel. Versículo 20, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste. Escuchen ustedes, ¿qué fue lo que destruyó? La tierra. O sea que estamos hablando de algo que sucedió en ese tiempo en que todavía el hombre no había sido puesto sobre la tierra. Es en el versículo 20, quizás a la persona no lo ha puesto, yo creo que quizás Miriam. En el versículo 20, ahí dice claramente, mataste tu pueblo, vaciaste, destruiste, o sea, hiciste un caos completamente. Y vemos entonces que destruyó la tierra, mató a los habitantes de la tierra y la vació completamente. Eso quiere decir entonces que fue un mal gobernante que lejos de estar contento con el reino que Dios le había dado, lo malbarató, lo destruyó, porque a lo mejor pensó que siendo él un querubín cubridor, un lucero que Dios había criado, él pensaba probablemente que Dios le iba a dar un reino superior, pero sin embargo le dio como reino una tierra, o este planeta Tierra. Y si él reinó sobre esta tierra, piensen ustedes que no fueron humanos sobre los que él reinó, naturalmente. No fueron hombres. Entonces, si tenía un pueblo, si tenía su pueblo, eso significa que es muy posible que haya tenido gente que fuera de su misma naturaleza. Es muy probable que haya tenido un pueblo que fuera semejante a él, y es muy probable que se trate de ángeles sobre los que él gobernaba. Porque después de que la tierra fue destruida, después de que mató a todos los habitantes de la tierra, se quedaron sin cuerpos. ¿Sabían ustedes esto? Que se quedaron sin cuerpos. ¿Y dónde quedaron los habitantes que antes tenía la tierra y que fueron destruidos por Satanás, que los destruyó, que los mató, los dejó prácticamente sin cuerpo? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Efesios 6. ¿Mande? Son
espíritus que vagan en los aires, contaminados por el ambiente y por el reino satánico que se llevó a cabo durante ese tiempo. Dice la Biblia que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino que estamos luchando con espíritus. Estamos luchando y estamos dentro de un mundo espiritual que es contrario a nosotros porque se quedaron sin cuerpos. ¿Y qué es lo que hacen esos espíritus? Buscan cuerpos para habitar. Entonces, aquí está precisamente el secreto de lo que Cristo vino a hacer con nosotros. Si Dios nos puso en la tierra después de que fue habitada, después de que fue rey Satanás sobre ella, porque de acuerdo a la Biblia todavía se siente rey y dueño de la tierra, y Cristo también lo presentó como si Él fuera el mero mero de esta tierra. ¿Se recuerdan ustedes que Cristo dijo que el príncipe de este mundo ha venido a mí? Mateo 4 dice que le ofreció todos los reinos de la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el dueño legal de este planeta. Porque Dios lo puso para que reinara aquí. Y en el capítulo 4 del libro de Mateo, si ustedes lo leen en su casa, ustedes se van a dar cuenta que todos los ofrecimientos que Satanás estaba haciendo a Jesucristo en el monte de la tentación era con la intención de comprarle, de darle lo mejor del mundo. Y ese es precisamente el secreto que está en aquellos que aprenden a servir a Dios, que de alguna manera van a venir ese tipo de ofrecimientos a nuestras vidas por parte de los espíritus inmundos que vagan en los aires, comandados por el mero mero que es Satanás, y que es de acuerdo a Efesios capítulo 6, 12 en adelante, hay gobernadores, están bien organizados, trabajan en las ciudades, trabajan en los pueblos, trabajan en las mentes, trabajan en los corazones. Daniel tuvo la experiencia de que tuvo que esperar por 21 días cuando le había pedido a Dios una petición muy importante, pero dice el ángel que el príncipe de la potestad del aire, que era el espíritu que peleó con él y no le permitía un espíritu llegar con el mensaje que Dios le quería dar a Daniel. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que este mundo espiritual todavía sigue siendo gobernado por Satanás y por sus huestes malignas. Por eso todo el cristiano no ignora las maquinaciones del diablo. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que él es más experto que nosotros, tiene muchos más de miles de años que nosotros de experiencia, pero escuchen ustedes, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él es el que nos da la forma, nos da la manera de que nosotros cómo podemos pelear en contra de esos espíritus malignos que vienen a atacarnos para destruirnos. Por eso ahora nosotros nos damos cuenta la razón por la que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque ya antes había sido reinada, había sido gobernada por Lucero, hijo de la mañana, por Lucifer, que la destruyó, decíamos, y la vació, terminó con sus habitantes, no tuvo misericordia y destruyó todo, absolutamente todo, menospreciando el reino que Dios le había entregado en sus manos. Como decía nuestro pastor, no sé si se recuerden, como el niño malcriado, ¿no? Que no le gustó el juguetito que le dieron y lo destruye completamente porque quería algo mejor. Imagínense ustedes esto, qué importante. Entonces, Génesis 1:2 ya entendimos que fue vaciada por Lucifer. Y entonces nos damos cuenta que el mundo angelical ya existía desde ese tiempo, porque vamos a tener que aprender que estamos hablando de algo que es profundo, que es importante comprender y que no me gustaría que ninguno se confunda para que puedan comprender perfectamente esto. Quiere decir que el sistema angelical ya existía desde antes que el hombre fuera puesto en el jardín del Edén. Y escuchen ustedes esto.
abróchense los cinturones, ya el pecado había entrado al universo cuando fue puesto el hombre sobre la tierra. ¿Cómo fue esto? Por medio del querubín cubridor de Isaías 14:12, el lucero de la mañana, Lucifer. Entonces, en los versículos de 1 y 2 de Génesis, cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, para nosotros brincar al versículo 2, encontramos un abismo, o un gap, como se diría en inglés, o un intermedio de billones de años. Increíble lo que la Biblia nos revela. Cualquiera que usted le pregunte, cualquiera que ha estudiado un poco acerca de la historia de la tierra, cualquiera le va a decir a usted que la tierra por lo menos tiene millones de años. Cualquier científico, cualquier persona que haya estudiado un poquito acerca del origen de la tierra, sabe perfectamente que la tierra tiene millones de años de que fue creada. Y en el libro de Job 38, del 4 al 7, encontramos que cuando Dios la hizo perfecta, ordenó sus medidas, extendió un cordel sobre ella, y de acuerdo a lo que nos dice y nos revela aquí, encontramos que cuando Dios crió toda la tierra y utilizando medidas como si se tratara de una construcción de una casa a la perfección, sin embargo, dice en el versículo 7 que cuando Dios estaba haciendo todo esto, creando los cielos y la tierra, las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, que el sistema angelical ya existía desde antes de que la tierra fuera formada. Vemos entonces pues que aquí la Biblia nos revela que cuando Dios estaba formando la tierra, dice que Dios le puso medidas a todo el universo, tiene medidas específicas, tiene el diseño y la afinación más perfecta que nosotros nos pudiéramos imaginar. Y los ángeles se regocijaban, el sistema angelical se regocijaba de ver la perfección con la que Dios estaba creando todas las cosas. No puede estar más lejos del sol, ni tampoco puede girar a una velocidad más fuerte. Todo está perfectamente coordinado para poder dar vida a la tierra y para poder sobrevivir nosotros y todos los animales y todo lo que existe sobre la tierra. Todo está perfectamente calculado. Gira a la velocidad perfecta. No es el mismo sistema de vida de Marte, porque Marte es un sistema de vida diferente. Así que si nosotros estamos en la Tierra, pues vamos a enfocarnos a lo que la Biblia nos enseña acerca de la Tierra. Y la Tierra es redonda, por Dios, no vayan a decir que es plana. Sino que vemos entonces aquí medidas perfectas, diseño perfecto, afinación perfecta. Y terminó el salmista diciendo en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos, la obra perfecta de un creador. Esto es maravilloso en la palabra de Dios. El ateo dice, yo no creo en lo que no veo. No creo en lo que no oigo, en lo que no huelo, en lo que no gusto, en lo que no tacto, ni en lo que toco, hablando de los 5 sentidos. ¿Y qué es lo que sucede cuando el hombre no tiene ni siquiera el tiempo para mirar hacia el cielo y ver las maravillas que Dios ha creado? ¿Por qué? Porque el que dice que es ateo está encerrado como en una cárcel donde no puede ver las maravillas de Dios. No es sino hasta que nosotros nos entregamos a Cristo y le dimos nuestro corazón, le dimos nuestra vida para que habitara en nosotros,
que comenzamos a analizar y a mirar toda esta maravilla de la creación de Dios. Cuando comenzamos nosotros a entender y a conocer a Jesucristo, entonces es cuando comenzamos a darle valor a las cosas que Él ha creado, a darle valor a lo que es la creación, a entender que los cielos de los cielos fueron creados por un Dios maravilloso, infinito, y como lo dice Primera de Reyes 8:27, que no pueden contener a Dios los cielos de los cielos. Es una creación excelente y maravillosa. La razón por la que el ateo dice esto es porque para él no existo si no lo veo, si no lo toco, si no lo tacto, si no lo pruebo, sin darse cuenta que hay un mundo que nos rodea, que hay una creación que nos rodea y que existió desde que antes de que nosotros existiéramos. Desde mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí, que fue creado antes que nosotros y que la Biblia dice que es más importante y es el primero, pudiéramos decir, el primero y el más importante entendimiento que Dios nos da cuando nos entregamos a Él. Ahí es donde comienza Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, notamos que nosotros como hijos de Dios hemos iniciado una carrera para poder desarrollar habilidades y capacidades superiores a los de la gente común. Dice, por fe entendemos haber sido compuestos los siglos o la creación por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. En otras palabras, lo que no alcanzamos a ver, lo que no alcanzamos a tocar, lo que no comenzamos a sentir, eso es precisamente lo que el ateo niega. Eso es precisamente más real que el mundo físico que podemos tocar. Porque todo procede de lo que no se ve. Quiere decir entonces que lo que no se ve es más real que lo que vemos. Porque dice Romanos 1:20 que su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo. Vean ustedes lo interesante que está diciendo aquí, el apóstol Pablo. O sea, que las cosas que nosotros no podemos ver, las cosas invisibles de Dios, su eterna potencia, su eterno poder y divinidad se echan de ver por lo que está creado. En otras palabras, detrás de lo que nosotros vemos hay una potencia ilimitable que nosotros no podemos ponerle límites. Es una luz inaccesible a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, pero la creación nos demuestra que lo que no se ve es más real que lo que nosotros vemos, porque todo proviene de lo que no se ve. Todas las cosas invisibles de Él, las cosas que son invisibles, las podemos ver visiblemente a través de lo creado. Así que no hay excusa. Tenemos que entender que detrás de esta creación hay un maravilloso creador excelente que todo lo coordinó perfectamente, y su nombre es Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Bueno, quiere decir entonces que el mundo físico, material en el cual nosotros vivimos, porque dice la Biblia que lo que vemos nosotros fue hecho, Hebreos 11:3, de lo que no se veía. Su eterna potencia, o como decía el versículo que estábamos leyendo, las cosas invisibles de Él. Lo invisible de Él es su potencia, su poder, su luz inaccesible,
lo que nosotros no tenemos acceso es precisamente de donde proviene todo. Todo surgió, de acuerdo a Hebreos 11:3, de lo que no se veía. O sea, que fue antes que nosotros, y lo que no se veía es eterno. Mientras que lo que se ve tuvo un principio. No sé si me puedo explicar. La razón por la que nosotros no podemos basarnos en lo que está creado es porque lo que fue creado tuvo principio. Claramente lo dice Génesis 1:1. En el principio. Es decir, aquí fue donde fue creado lo que vemos de lo que no se veía. Porque lo que no se ve es eterno. Y lo que se ve tuvo un principio. Y entonces, cuando Jesús entra a nuestras vidas para darnos la comunicación con el mundo que nosotros no podemos ver a través de la oración y de la adoración, es entonces cuando nosotros comenzamos a descubrir ese mundo invisible espiritual. Por eso nosotros cuando oramos rompemos todas las barreras, absolutamente todas las barreras del sonido, rompemos todas las barreras de las dimensiones de la tercera y de la cuarta dimensión. Y por eso es que la oración nos introduce a ese mundo que nos rodea, a ese mundo al que no podemos ver. A ese mundo en el que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a desarrollar esas capacidades, habilidades espirituales para darnos cuenta que hay un mundo espiritual que nos rodea que es superior al mundo físico y que trasciende, no es algo que es temporal, sino que trasciende hacia pudiéramos decir que rompemos todas las barreras que pueda existir en lo que es en la creación y nos hace entrar hasta la mismita presencia de Dios. Cuando un cristiano aprende esto, se da cuenta claramente que la oración hace que Dios entre en acción y que te dé capacidades y habilidades hasta para entender que ya no somos de aquí, de que estamos ya sentados con Cristo en gloria y que el reino de Jesucristo no es de esta tierra. El reino de Cristo no es de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, el mundo es temporal, la tierra está destinada para ser destruida, pero sin embargo el que cree en la palabra de Dios y cree en Jesucristo permanece para siempre. Así que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán, y nosotros somos eternos porque ya estamos en el ambiente de la palabra de Dios. La palabra está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Ya somos eternos. Ya nada nos puede quitar todo lo que Cristo nos ha entregado en nuestras manos. No hay absolutamente nada, ningún ambiente, ningún movimiento del universo que a nosotros nos pueda hacer cambiar, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni persecución, ni hambre, ni cuchillo, ni espada, ni desnudez, ni ninguna criatura nos puede quitar lo que Cristo ya nos entregó en nuestras manos. No hay nada que nos pueda robar lo que Cristo nos dio. Esta es la seguridad más maravillosa que tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? En la oración. Porque en la oración, decía, Dios entra en acción y nos da a nosotros las habilidades que jamás pudiéramos haber podido imaginar. ¿Por qué? Porque así lo determinó Dios en su soberanía, que a través de la oración nosotros pudiéramos tener esa comunión con Él. Mateo 7:7, escuchen lo que dice la Biblia acerca de la oración.
Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Busquen y van a hallar. No es a ver si hallas, sino que nos está diciendo, busca y porque si buscas vas a hallar. Llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Imagínense ustedes lo que está diciendo aquí la Biblia. Nos está dando a nosotros la plena seguridad, la plena certidumbre de que Él en su soberanía, a través de la oración, pudiéramos clamarle a Él, pedirle a Él. Pero Santiago dice, no recibes porque no pides. O porque pides mal, para gastar en tus deleites. Pero tenemos la seguridad por el conocimiento de la Biblia. Qué importante es conocer la Biblia, porque solamente así sabemos qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Por eso necesitamos aprender a pedirle a Dios para que no nos diga no. Y si nos dice no, es no. Y si te dice espera, espera. A lo mejor no es tu tiempo, pero Él siempre responde a las oraciones. Y cuando te diga no, tienes que entender que es una respuesta de Dios. Él no nos va a dar nada a nosotros para que nos dañe. Porque Él dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pidiere pan, le da una piedra? Y que si le pidiera un pez, que le dé una serpiente. Pues si vosotros, siendo hijos malos, sabéis darle buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos les va a dar a ustedes buenas cosas, lo que necesiten para sobrevivir, para salir hacia adelante, para poder continuar hacia adelante en el nombre de Jesucristo. La ciencia está de acuerdo en que en el principio existieron tres elementos que son precisamente, escuchen ustedes, lo que nosotros tenemos que aprender. Número uno, la materia, el espacio y el tiempo. Y son indivisibles, es decir, no puede existir la materia sin el tiempo, ni el tiempo sin el espacio, porque el tiempo es relativo, de acuerdo a la teoría de Albert Einstein, o no sé cómo se pronuncia, pero ¿saben de quién estoy hablando? De un señor mechudo así. Y cuando la Biblia dice que en el principio, ¿qué vemos? Cuando dice la Biblia en el principio, ¿qué vemos? El tiempo. ¿Ok? Muy atentos. Cuando dice en el principio, está hablando del tiempo, está hablando de un inicio. Dios creó los cielos y la tierra. Aquí, ¿qué es lo que vemos? La materia. No se les olvide, el tiempo, la materia y el espacio. Entonces, cuando dice que Dios crió los cielos y la tierra, vemos la materia y los cielos, entonces estamos hablando del espacio, donde Dios crió todas las cosas. Y vemos nosotros los tres elementos que la física confirma y que afirman que de esta forma, está formado un universo que hasta lo podemos ver nosotros, un universo que podemos disfrutar. Ahora, no hay ni un solo argumento para probar que Dios no existe. Escúchenme bien esto que les estoy diciendo, por si se topan alguna persona que es atea o agnóstica. No existe ningún solo argumento
para probar que Dios no existe. Cuando alguien te diga, demuéstrame que Dios no existe, pues tú demuéstrame que no. ¿Por qué les digo esto? Porque nadie puede probar lo contrario. Y la razón es porque todas las ideologías que existen acerca de lo que es el ateísmo son puras especulaciones. Y están tratando de demostrar, escúchenme ustedes, algo que no existe. ¿No es una locura? Hasta puede dar risa, ¿no? Pues te voy a demostrar algo, te voy a demostrar que no existe. Y bueno, si no existe, ¿cómo lo vas a demostrar? Simplemente, si no existe, no existe. Pero ¿cómo voy a demostrar algo que no existe? ¿Ya le cacharon? Vean ustedes la locura del ateísmo. Imagínense lo que les pasa a los ateos. Como dijo un ateo muy famoso antes de morir, pasé toda mi vida como un loco tratando de demostrar algo que no existe. ¡Qué locura! Pero pues ya, ¿para qué? Ya estaba ya muriendo. No se arrepintió de su ateísmo. Es una locura. Por eso, el primer versículo de la Biblia refuta completamente el ateísmo. ¿Por qué? Porque postula la existencia de un creador. Refuta el materialismo. Porque es Dios quien lo creó, o sea, es Dios quien creó la materia. La materia no entró en el espacio sin que nada lo produjera. Alguien tuvo que haberlo creado, porque la nada no produce nada. Refuta el panteísmo porque es eso es lo que enseñan los gurús. Imagínense ustedes la ideología que existe, la ideología que hay, los gurús, los adivinos, los que piensan que tienen la capacidad de predecir el futuro y todas esas cosas. Vemos entonces que esto también es refutado por todo lo que Dios es, por la creación, por lo que Él hizo desde el principio. Los gurús enseñan con la idea del panteísmo: yo soy Dios y el universo es Dios y todos somos dioses. ¿No les suena parecido esto últimamente, lo que está sucediendo con la nueva era? Quieren hacer Dios al hombre. Esta es precisamente la ideología del panteísmo. Por eso necesitamos nosotros tener este conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando hagamos esas locuras, inmediatamente nos demos cuenta. Imagínense ustedes lo que dijo Charles Spurgeon, un predicador de los 1800, dijo que llegaría el día en que en lugar de haber pastores predicando la palabra de Dios, alimentando las ovejas, habría payasos entreteniendo cabras. Y es la verdad. Y eso es precisamente, nosotros tenemos la palabra profética más segura, más permanente, a la cual debemos estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Son unos gurús, unos brujos que si quieren que rebaje, hay uno que dice que rebaja la panza. Imagínense ustedes las locuras que están sacando. Y no es broma, es verdad lo que les estoy diciendo. Es una tristeza que la palabra de Dios sea echada a un lado y empiecen estos gurús a hacer ese tipo de shows, de mentiras, de que hay fuego, que hay una línea de fuego que no puedes cruzar, que está lloviendo oro del cielo, que esto, que el otro, tantas idioteces, que el chicle santo, que la soda no sé qué, tantas locuras que están inventando. ¿Por qué? Porque son payasos entreteniendo cabras, no ovejas. Las ovejas, dice Cristo, oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz. Y también este
primer versículo que acabamos de leer, Génesis 1:1, refuta la evolución. Si Carlos Darwin hubiera conocido, escúchenme ustedes, el ADN, nunca se hubiera atrevido a postular la idea de la evolución natural, porque se descubrió un siglo después el ADN. ¿Y por qué? Porque es antinatural. El ADN descubre perfectamente que es imposible que haya la mutación de una especie a otra. El ADN lo demuestra y lo refuta completamente. Y ya la Biblia lo había dicho desde un principio: cada especie según su especie. No que de un caballo va a salir un chango, no existe tal ideología, ni que del chango salió el hombre. Es una mentira. Por eso yo digo que si él hubiera conocido el ADN, nunca se hubiera atrevido a escribir el libro que le llamó El origen de las especies, como si fuera Dios. Y que solo es una teoría, escuchen ustedes, es solamente una teoría, el origen de las especies. En su libro jamás aceptó que todo lo que él escribió era verdadero. Y escúchenme, lo siguen enseñando en las universidades. Increíble. Cuando naturalmente es totalmente anticientífico, porque no existe la mutación de una especie a otra. El ADN lo demuestra. Dios mío, ayúdanos. Jamás él dijo que era así. Él simplemente estaba hablando de una teoría. Él decía, a lo mejor chance puede ser, a lo mejor puede ser, quién sabe, no lo sé. Pero él escribió el libro El origen de las especies. ¿Por qué razón salió, por ejemplo, la ideología de Darwin de las especies, el origen de las especies? Porque no había ningún otro sistema científico para saber de dónde venimos hasta que se descubrió el ADN. Y el ADN echó abajo completamente la teoría de la evolución. La echó por tierra, la enterró y la mandó hasta los infiernos. Y en esta noche yo le quiero dar gracias a Dios porque se me acabó el tiempo y porque disfruto mucho estar aquí con ustedes. Pero vamos a seguir hablando de esto. Si tienen preguntas, pregúntenle a ver, no sé a quién. Dios les bendiga.